Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Entre Médicos de Hospital Centro Médico. Les saluda el doctor Hugo Marroquín, pediatra de Hospital Centro Médico. En esta ocasión tenemos al doctor Carlos Arriaza, traumatólogo y ortopedista. Carlos, bienvenido. Nos hablará sobre el tema sobre la cadera, qué importancia tiene y cuál es el tratamiento en caso exista algún problema de fracturas. Adelante, Carlos. Pues muchas gracias, doctor Marroquín, por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Como mencionó, yo soy traumatólogo y ortopedista. Veo todo lo que son articulaciones y me especializo en todo lo que es cirugía de cadera. Entonces, sí, me comentaron que íbamos a platicar de fracturas de cadera. Para empezar, es bueno siempre saber qué es una cadera, ¿no? Entonces, la cadera es una articulación, por eso fue que trajimos estos modelos. Está formado por dos huesos. Está lo que es la pelvis y el fémur, ¿verdad? Y se dice que es como una copa y una bola. Entonces esto va aquí adentro, ¿sí? Y ya para ser más específico, la parte de la pelvis se va a llamar un acetábulo y la parte de la cadera se va a llamar la cabeza y el cuello del fémur. Por eso va a estar formado la cadera, ¿verdad? Algo importante sobre la cadera es las fracturas. ¿Qué tipos de fracturas pueden haber a nivel de cadera? Voy a retroceder un poco, importante porque la anatomía tiene mucho que ver a la hora de clasificar el tipo de fracturas. Entonces vamos a utilizar solo este hueso, que es el fémur, como les comenté. Esto está cubierto por unos ligamentos y una cápsula. Hagan de cuenta que esto es como una envoltura, ¿verdad?, que estabiliza la cadera y también la nutre. La cápsula empieza a nivel de esta línea y cubre todo hasta el nivel de esta ceja del acetábulo. Entonces todas las fracturas que estén adentro de esa cápsula se van a llamar intracapsulares, ¿verdad? Y eso sería de esta línea hacia el acetábulo. Y todas las fracturas que están por fuera de esa cápsula, que se van a llamar extracapsulares, son que pasan a partir de esta línea y que llegan al trocánter menor, que sería esta prominencia que tiene aquí, ¿verdad? Entonces, así es como se clasifican, y con eso pues uno ya va a orientarse qué es lo que tiene, cómo las va a tratar. Algo importante es los factores que pueden predisponer a una fractura. ¿Podrías decirnos quiénes son más propensos, qué factores les pueden favorecer a manera de hacer algo preventivo y que no lleguen a ese punto de una fractura? Sí, factores de riesgo son varios. Los principales es la edad. Se ha visto que los pacientes que son arriba de 65 años ya pueden tener osteoporosis, ¿no? Entonces es un factor de riesgo la edad. Y también el sexo. Todas las pacientes femeninos están mucho más propensos a tener una fractura por lo mismo, porque están más propensos a tener osteoporosis secundaria a una menopausia. El tercero sería el estilo de vida. Las pacientes que son muy sedentarios, tienen baja masa muscular, pueden tener ahí dificultades para caminar, tienen más riesgo a caerse, que sería otro factor de riesgo, ¿verdad? El trauma. Hay traumas de alta energía y baja energía. Las de baja energía es caerse de su altura, que es lo más común, el 90% de las fracturas. O las de alta energía, esas sí las vamos a ver en ya pacientes que son más jóvenes, y estamos hablando de accidentes automovilísticos, caídas de altura, ¿no? Otros son que tengan alguna comorbilidad cognitiva, especialmente, que los limite de moverse, ¿verdad? Lo que es, bueno, no solo cognitiva, sino que funcional, como el Parkinson, las artritis, todo eso los limita. Entonces también son más propensos a caerse. Otro sería el estilo de vida, como hablamos, el sedentarismo, y también lo que es el alcohol y el tabaco los hacen más propensos a tener osteoporosis. La nutrición, una mala dieta, van a estar bajos en lo que es vitamina D y calcio, entonces igual los propone a una fractura. Básicamente creo que son globalmente son como los factores de riesgo que más tiene que ver uno ponerle atención, ¿verdad?
Se da el caso que en algunas ocasiones tenemos a un adulto mayor que notan que no está caminando bien o empieza a referir dolor en la cadera. ¿Podrías ampliarnos los signos clínicos de cuándo sospechar alguna fractura de cadera y qué estudios tenemos que hacer para ir descartando ese tipo de patología? La clínica de la fractura de cadera es siempre, como les comenté, siempre va asociado a algún trauma. Entonces, si un paciente se cae, lo primero es no se va a poder levantar por el dolor que va a tener. El dolor normalmente lo refieren inguinal, ¿verdad? Como en esta zona. La pierna se puede acortar, ¿verdad? Cuando son fracturas muy grandes, la pierna se deforma, o sea, se puede acortar, se les puede como voltear. Pero la principal les diría, no va a poder caminar. Esas son fracturas, bueno, esas son como fracturas muy obvias. Ahora también puede ocurrir que sea una fractura no completa. Entonces el paciente sí va a poder caminar, pero le va a costar mucho. O sea, el apoyo no lo va a tolerar. Entonces ahí es cuando ya hay que empezar a sospechar que puede ser una fractura, ¿verdad? Pero esa sería la clínica, dolor y incapacidad para deambular. De los métodos diagnósticos, ¿cuál es el que más recomendarías para tener ya una certeza que hay una fractura de cadera y que sea de mucho beneficio y tener la certeza de que hay que hacer alguna intervención? Bueno, digamos, si un paciente tiene un trauma, como les digo, va a tener dolor, no se va a poder mover, entonces lo ideal es llevarlo a una emergencia, ¿no? Para que sea atendido. Y ahí pues tienen todos los medios para poderlo detectar. Uno es la radiografía, una simple radiografía de pelvis, ¿verdad? Donde sale la pelvis y la cadera. Uno va a poder tener una buena idea de qué está pasando. Y uno ya puede determinar el tipo de fractura y por dónde va orientado el tratamiento. Pero existen ocasiones que no se ve, ¿verdad? Entonces, o lo contrario, es demasiado la conminución, o sea, son muchos fragmentos los que existen, entonces se puede pedir una tomografía. Tomografía, dan en cuenta que es como una radiografía, solo que uno lo puede ir seccionando por cortes. Y también puede hacer una reconstrucción 3D, como ver este modelo, ¿verdad? Lo puede girar uno, ver exactamente cómo es el trazo de fractura. Y por último, cuando solo hay sospecha, pero en la radiografía, en la tomografía no es obvio, se les pide una resonancia. Una resonancia nos va a mostrar la intensidad, o sea, se va a ver la intensidad dentro del hueso si hay una fractura o no. Entonces, y esa se utiliza más para fracturas incompletas, que están ocultas. ¿Podrías orientarnos respecto al tratamiento de las fracturas de cadera? ¿Qué es lo que se hace? ¿Algún tipo de reemplazo? ¿La colocación de algún aparato? Y esto va a depender mucho del paciente. ¿Podrías ampliarnos algo de esto? Sí, la mayoría de fracturas de cadera se operan, ¿no? Porque es una limitación funcional que uno necesita, y si no se hace algo, pues también las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Entonces, como les comentaba, el tipo de fractura tiene mucho que ver para la hora de escoger el tipo de implante. En términos generales, como si está adentro de la cápsula, se consideran fracturas que son a nivel del cuello, ¿no? Y todas esas fracturas a nivel del cuello tienden a perder la circulación, porque dan de cuenta que por ahí entran las arterias. Entonces, si yo trato de ser muy conservador y trato de cuidar esa, o sea, de mantener la cadera original, estas siempre se necrosan, o sea, se muere la cabeza. Entonces lo ideal siempre es poner un reemplazo, ¿no? Reemplazo significa quitar el cuello de la cabeza y poner una prótesis de titanio, ¿verdad? Hay varios tipos, pero lo que hace es sustituir la cabeza, y la ventaja es que empiezan a deambular desde el día siguiente. Sí. Ahora, cuando están fuera de esa cápsula, o sea, a partir de esta línea hacia aquí abajo, ya se puede escoger algún tipo de placa o clavo, que básicamente lo que va a hacer es mantener la alineación entre lo que es el fémur y el cuello. Más o menos siempre tiene unos 2 tornillos dirigidos
hacia la cabeza. Y depende de qué tan estable quedó ese constructo, uno puede decir, bueno, mañana puede caminar, o mejor lo dejamos sin deambular un tiempo, en lo que empezamos a ver datos de consolidación, que sería la cicatrización del hueso. Esto es importante porque muchas personas a veces tienen la idea que operar y al día siguiente ya va a estar normal. Esto es un proceso en el cual lleva una rehabilitación. ¿Nos podrías ampliar respecto a lo que es la rehabilitación de cadera? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y qué precauciones hay que tener en un paciente ya posoperado? Bueno, estas rehabilitaciones van a ser muy dependientes al tipo de paciente, porque la mayoría son geriátricos, como comenté, van a tener alguna comorbilidad. Pueden ser que sean pacientes que se muevan poco. Entonces, lo más importante es sacarlos fuera de cama, significa movilizarlos, ¿verdad? Porque eso los va a regresar funcionalmente, los va a hacer más rápido, van a mejorar lo que es la fuerza muscular, el ánimo les mejora. El tiempo de estadía en el hospital también es mucho menor y obviamente baja costos. Entonces, sí, lo que se trata es movilizarlos, que el paciente se mueva, no necesariamente se pare, pero sí empiece ya a ejercitar la pierna que fue operada, que eso sí se debería de poder, para que se mueva rápido. Respecto a lo que es la calidad de vida, ¿cómo podrías decir que es la calidad de vida de estos pacientes ya en su posoperatorio? Bueno, las estadísticas dan mucha información. Se dice que de todos los pacientes que tienen una fractura de cadera, solo un 40% va a regresar al estilo de vida que tenía antes. Los demás ya quedan con algún tipo de asistencia, o sea, algún andador, necesitan de algún enfermero que los esté cuidando, porque no regresan por completo ahí sí que a la deambulación que tenían, ¿verdad? A la fuerza que tenía. Se ha visto que también los que tienen fracturas de cadera, solo con haberse fracturado ya pierden un 50% de la fuerza de esa pierna, por eso les digo, es muy importante empezar la rehabilitación temprana para empezar a fortalecer y que se pueda movilizar rápido. Importante para todos nosotros es el plan de prevención. ¿Qué recomendarías y qué políticas en salud se tendrían que hacer para prevenir todo este tipo de lesiones? Okay. Sí, eso es un factor importante porque ahí sí que todos los pacientes geriátricos pueden tener ya osteoporosis. Entonces yo les diría que lo primero sería tener algún programa de ejercicio. Entonces eso no solo le va a mejorar la masa muscular, sino que también va a tener un mejor equilibrio la persona, y el riesgo de caídas pues va a ser menor. El otro es que tenga una buena nutrición, o por lo menos que esté suplementado. Si ya son pacientes geriátricos, significa un paciente anciano, ¿verdad? Entonces tiene que estar bien nutrido, porque si no, pues es muy propenso que tenga osteoporosis. A lo que voy es suplementarlo bien, ya sea con calcio, vitamina D, ya sea la dosis que le corresponda, ¿sí? También a la hora, la casa, hacerla para que a la persona se le facilite moverse. ¿Qué significa eso? Que pongan barandas, que pongan pasamanos, que lo pongan a nivel de las gradas, en el baño. Sí, y bueno, y algún tipo de asistencia, ya sea alguna persona que los pueda ayudar. Perfecto. Queremos agradecerte, Carlos, ahí por esta valiosa información. ¿Algún comentario final que quieras decir respecto al tratamiento de lo que es la cadera? Cuando ocurre una fractura de cadera es importante actuar rápido, porque lo ideal sería antes de las 48 horas, porque la tasa de mortalidad en el primer año, si esto no se trata, es de un 40%, que es altísimo. Entonces, por eso es importante tratarlo rápido. Un paciente que se queda en cama, todo puede fallar, ¿no? La fractura de cadera se ha visto que lo que hace es
causa muchas fallas. Empieza a fallar el corazón, puede fallar los pulmones, pueden tener riesgos a que tengan infecciones por no moverse. Entonces, sí, no esperarse, ¿no? Eso es una fractura que definitivamente va a causar por complicaciones si no se trata rápido. Aquí. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos por tu colaboración. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.